Hola, hoy día es un día muy especial. Queremos celebrar al Señor porque hoy día cumplimos 100 domingos online. Agradecemos al Señor esta oportunidad de ser útil. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Poder llegar a todos esos hogares, a todos esos hermanos, a todas esas personas que las iglesias están cerradas. Y gracias a que quedan grabados cada domingo, puedes verlo en cualquier momento. Así que le agradecemos al Señor. Gloria a su nombre, porque pensábamos que esto iba a durar poco, pero así como vemos, seguimos adelante llevando la palabra del Señor, sabiendo, diciéndole a todos que Dios es muy bueno. Y con esa alegría quiero empezar Mateo 5:13, dice así: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Esta palabra que estaba nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, compartiéndole a los discípulos las bienaventuranzas y les habla que ellos son la sal de este mundo. ¿Tú sabías que el origen de la sal fue en China en el año 2670 a.C.? Y que también fue una forma de una moneda, de intercambio. De ahí viene la palabra salario. La sal ha sido muy importante para la salud cuando se usa bien. También sirve para que las cosas no se descompongan. Tiene muchas propiedades. Pero cuando falta una de esas propiedades, no sirve. Por esto que hoy día la palabra, tómala para ti, yo la tomo para mí. Que le podamos dar la sazón. Que le demos ese gustito rico que solamente Dios a través de nosotros puede entregar. Que podamos ser útiles en este mundo, llevando la palabra a todas las personas, llegando con la palabra que solamente Dios le puede entregar. Así que sé la sal de este mundo, dale sabor a este mundo, dale sabor a tu vida primeramente. Bendecimos al Señor porque ha sido muy bueno y en esa bondad queremos decirle, Señor, agradecerle en este momento por estas gratitudes que traemos. La primera, mira, nos llegó esta petición. Estaban muy desesperados. Un joven de 18 años en Copiapó va en su camioneta, se da vuelta, cae hacia otro lugar y está grave. Lo llevan al hospital, pero gracias al Señor salió de esa gravedad y ahora estas últimas semanas estaba haciendo las últimas sesiones de kinesiología. Bendito Señor por esta oportunidad de vida, que este varón la aproveche. Y si no le conoce al Señor, que pueda venir y rendirse ante sus pies y declarar que hay un Salvador y un sanador para su vida. La segunda viene de Concepción. Una dama de 45 años se ve enfrentada a la operación de tiroides. Tú sabes que cuando te nombra una operación, vienen los temores, vienen las dudas, irá a despertar. Pero para la gloria del Señor, esta dama despertó, está en todo su postoperatorio, ya se está bien recuperando y le agradecemos al Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que usted hace. Y por eso que agradecemos nuevamente por este 100º, por estos 100 domingos, porque Dios ha sido muy bueno. Te invito a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de serte útil. Gracias, Señor, porque nos miras a través de su amado Hijo Jesús. Porque no mira nuestros defectos, no mira las cosas que nos faltan. Señor, queremos ser sus siervos. Y siga llevando el Evangelio, siga llevando las buenas nuevas, las buenas noticias a todo lugar. Y si este programa, este canal sirve para eso, úselo grandemente, para llegar a las personas que no le conocen. Agradecemos todos los que trabajan para llevar a cabo esto, todos los que no se ven, pero que ahí prestan un servicio. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias también por el equipo que usted ha formado, el equipo de los Warriors, equipo de hombres y mujeres que derraman su corazón, le buscan e interceden por personas que ni siquiera conocemos, pero usted hace la obra. Muchas gracias por todos los que ha sanado, Señor, en este tiempo, por todos los que ha levantado, por todos los que ha consolado, ha restaurado. Muchas gracias, Señor. Cuando iniciamos esto, en marzo 2020, nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos, íbamos a llegar al año 2022. Pero si somos útiles, Señor, en sus manos, estamos aquí para servirle.
levantamos su nombre en alto. Reconocemos que usted es el creador de nuestras vidas, el hacedor de milagros, el que hace maravillas. No somos hombres, no somos las mujeres que hacemos esto que usted nos contesta. Es su obra en medio nuestro que usted hace estas maravillas. Toda la gloria y toda la honra es para usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la palabra. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Es una alegría nuevamente poder llevar una reflexión de la palabra del Señor. En esta oportunidad la encontramos en el Salmo número 27, que lleva por título Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Daremos lectura a los primeros 6 versículos de este salmo. Dice así en el nombre del Señor. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hemos dado lectura entonces del versículo 1 al versículo 6 de este salmo. Bueno, algunos indican que este salmo fue escrito por el rey David cuando fue ungido. En 3 oportunidades el rey David fue ungido. Primero fue por el profeta Samuel a la edad aproximadamente de 15 años. Posteriormente en Hebrón, una vez que muere Saúl. Y la tercera vez cuando los ancianos de Israel lo reconocen como el rey. Porque primero David solamente fue reconocido por una tribu. Otros también indican que este salmo puede haber sido escrito por David cuando pasó ese momento tan difícil con su hijo Absalón. Y una tercera situación en la que puede haber sido escrito este salmo es al final de su vida o en el ocaso de su vida. Bueno, de acuerdo a todo lo que describe David de Dios en este salmo, podríamos decir que en este tiempo él ya tenía bastante experiencias con el Señor. Y vamos a tratar de explicar algunos versículos de este salmo. Veamos el primero. Dice así, Salmo de David, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David dice de Dios, Él es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. 3 características que David reconoce en el Señor en este primer salmo. Considerar a Dios como su luz le permitía a David vivir confiado, vivir tranquilo, vivir sin miedo. Considerar a Dios su fortaleza, esto indicaba que él estaba seguro que Dios lo protegía y que en cualquier situación él saldría en su defensa. ¿Necesitaría algo más el rey David? Saber que Dios era su luz, que Dios era su salvación y que Dios era su fortaleza. Cuando David descubre que Dios es su luz, inmediatamente él se da cuenta que no puede vivir sin ella. Por eso la oración de David en el versículo 4, una rogativa, le pide al Señor que habitar siempre en su presencia. David reconocía que sin la luz de Dios se encontraba en completa oscuridad,
expuesto a todo tipo de peligro. David no solo decía que Dios era luz, sino que era su luz. Y en este momento me gustaría que pensaras en una situación determinada. Por ejemplo, si tú llegas o entras a un lugar, una ciudad o un pueblo que tú desconozcas por completo, te pilla la hora, te pilla la noche y no hay luz, no hay claridad en ese lugar. ¿Con qué peligros quizás te puedes enfrentar en esa situación? Bueno, David, cuando descubre que el Señor es su luz, también se da cuenta que al ser la luz de Él, inmediatamente Él es su salvación. Porque al tener la claridad de Dios en tu vida, tienes la seguridad que esa misma luz es la que te lleva a la salvación. David fue llamado la luz de Israel. Y esto es muy maravilloso. ¿Por qué fue llamado la luz de Israel? Porque David traía tranquilidad a su pueblo. Aparte de ser el líder de Israel, era quien guiaba a Israel. Porque la luz que irradiaba David no procedía de él, sino procedía de la comunión, de la relación, de la intimidad que tenía con el Señor. Y mira, y voy a leerte este pasaje donde David es considerado la luz de Israel. Y lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Nueva traducción viviente. Aquí nos detalla la batalla contra los gigantes filisteos. Dice así: una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron la fuerza y quedó exhausto. Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y ya estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Mira qué maravillosa declaración hacen estos hombres acá. David estuvo expuesto a la muerte delante de este gigante, pero aquí lo maravilloso que nos damos cuenta que David no huye de la situación. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que Dios era su fortaleza. Y en ese momento Dios usa a Abisai, hijo de Sarbia, para que venga en ayuda de David, lo rescate y mate a este gigante. Y es ahí donde el pueblo declara: tú eres la luz de Israel. David podía irradiar luz. ¿Por qué? Porque estaba bajo la luz que era el Señor. Solamente cuando te encuentras conectado con el Señor, tú puedes irradiar luz a otro. David entonces dijimos que sabía que aparte que Dios era su luz, también era su salvación. Sin luz no hay salvación. Juan 8:12, nueva traducción viviente. Jesús, la luz del mundo. Dice así: Jesús habló una vez al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y eso es para cada uno de nosotros. Israel tenía un líder y ese líder era la luz para ellos. Esa luz los guiaba, esa luz los conducía, esa luz les permitía estar seguros. Y nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa luz que nos lleva a la vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y sabes, esta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo lo hace en una fiesta muy importante, que era casi al terminar la fiesta de los tabernáculos. Y esto indicaba o recordaba todo el periodo que el pueblo de Israel caminó por el desierto, donde Dios los guardó, donde Dios los protegía, donde Dios los guió en una columna de fuego en la noche.
Entonces ellos no tenían que tener miedo a la oscuridad, no tenían que tener miedo a la noche, porque esa columna de fuego que los guiaba les permitía caminar seguro, les permitía seguir sin detenerse. Es allí donde en esta fiesta se prendían unos enormes candeleros celebrando este acontecimiento. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo hace esta declaración: yo soy la luz del mundo. En esa oportunidad, cuando Dios se manifestaba en esta columna de fuego, era la luz para Israel. Pero el Mesías vino y nos dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad. El requisito es: sigue al Señor para que no andes en oscuridad. Si aún ves medio borroso, si aún no ves claramente, el Señor te dice: sígueme y no le tendrás miedo a la oscuridad. Continuemos, versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Recordemos que todas estas declaraciones las está haciendo David. Yo me atrevería a decir, de acuerdo a los 3 puntos que vimos al comienzo, en qué momento fue escrito este salmo, diría que es el ocaso de la vida del rey David, porque relata muchas experiencias que él tuvo con el Señor. Y justamente haciendo alusión a este versículo, estos 2 versículos, me gustaría llevarte al pasaje donde David tiene la batalla con Goliat. Porque acá él dice que aunque se levante guerra contra él va a estar confiado. Aunque los enemigos se levanten, los angustiadores y sus enemigos, dice, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque Goliat hace una declaración cuando se enfrenta con David. Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 43 al 47, dice así: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La misma alusión que está haciendo David en este salmo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Continúa David ahí en el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Qué hermoso, amado, porque este relato que efectúa acá David introduce inmediatamente las 3 principales palabras que vimos en el versículo 1. Primero, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? David no le temía a Goliat. ¿De quién temeré? Jehová también dice ahí el versículo 1, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién me va a infundir temor si Dios está conmigo? ¿Quién me va a infundir temor si Dios está de mi parte? Todo el relato anterior son realiza acá David las descripciones de confianza en nuestro el Señor. Él tenía su confianza intacta en el Señor. Por eso David se atreve a enfrentar a este gigante. No con las fuerzas humanas, no con las vestimentas humanas, si tú leíste la historia o el relato, no. Él enfrenta a este gigante en el nombre del Señor, en el Dios de Israel, en el Dios que puede actuar a favor de tu vida hoy. Si tú confías, si tú le sigues, como dijo el Señor Jesús, sígueme, yo soy la luz del mundo.
Todo el que me sigue no andará en tinieblas. Versículo 4 dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En la Biblia Nueva Traducción, TLA, dice así, lenguaje actual: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Este era el secreto de David, de los versículos anteriores y del versículo 5 y 6 que vienen a continuación. La única petición que le hace David al Señor es una sola: déjame habitar en tu templo, déjame estar cerca tuyo, déjame buscarte, déjame tener intimidad, déjame contemplarte, déjame aprender a realizarte preguntas. Eso está diciendo David acá, porque él le pide al Señor una sola cosa. La confianza en el rey David estaba basada en su tiempo de intimidad, en su tiempo de comunión, en su tiempo de relación con el Señor. Por eso ahí le dice: una cosa he demandado a Jehová. Una cosa te pido, mi Señor. Por favor, concédemela. Y dice: esta buscaré. El esmero, todo tu esfuerzo, ponlo en esto, en buscarlo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¡Qué maravilloso! David podía cambiar cualquier cosa por estar en la presencia del Señor, porque esa misma presencia le llevaba a declarar: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. Esas tres palabras, hermosas palabras de confianza, de seguridad, para vivir tranquilo, confiado, sin temor a lo que se te pueda presentar, nacen de esto, de una intimidad, de una relación profunda con el Señor. Demandar significa pedir o requerir. Eso le dice: Señor, por favor, una cosa solo he demandado. Y dice: esta buscaré. Buscar es escudriñar, examinar. ¿Y qué otra cosa le dice? Contemplar. ¡Qué maravilloso! Contemplar significa ocuparse con intensidad en pensar en Dios y considerar sus atributos divinos. ¿Cuántos meditamos en el Señor? ¿Te cuesta detenerte y solamente estar ahí delante de Él? Medita en el Señor sin pedirle nada. Ya le pediste algo. Quiero estar en tu presencia. Quiero habitar, como dice David, en tu morada, en tu templo. Y una vez que estás ahí, medita en el Señor, considera al Señor en todos tus caminos. Y inquirir significa hacer preguntas. Una vez que tú meditas en el Señor, tú puedes preguntarle al Señor. Hazle preguntas al Señor y Él te va a responder. La fuente de confianza de David radicaba solamente en una cosa: en estar permanentemente en la presencia del Señor. Entonces, por eso David podía hablar con tanta seguridad que no le tenía miedo a nadie, no le tenía miedo a su enemigo, nada. ¿Por qué? Porque él estaba confiado que Dios estaba con él. ¿Y cómo sabía que Dios estaba con él? Porque antes había conversado. Cada vez que David iba a la batalla, ¿qué hacía? Primero le consultaba al Señor, si no, no salía. Eso es, amado. Esto nos enseña. Versículo 5 de este mismo salmo dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué hermoso lo que describe aquí David. 3 palabras o cosas importantes que realiza el Señor con él. En primer lugar dice que Dios lo esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Porque nadie dice que no van a venir días malos. Sí, van a venir. Y es probable que hoy tú estés pasando un mal día, un mal tiempo, un mal momento, una mala situación. Pero Dios, la petición que hace David aquí al Señor, la confianza que tiene en Él, le dice: Él me esconderá en su tabernáculo.
¿qué mejor lugar para pasar ese momento difícil? ¿Qué mejor lugar para pasar esa situación que probablemente estás viviendo hoy que estar en su tabernáculo? Y es más, y no solamente en su tabernáculo, dice, me ocultará en lo reservado de su morada. O sea, Él te va a llevar al momento más íntimo, al lugar más secreto de su tabernáculo. No solamente estarás ahí en el atrio exterior, sino te va a llevar al lugar más íntimo para estar con Él. Porque en ese lugar estarás seguro. Y en ese lugar vas a pasar el momento de la prueba. Y además dice, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y sabes lo que significa esto? Que una vez que Dios te toma, te lleva a su tabernáculo, y no solamente a su tabernáculo, sino que te lleva al lugar más protegido, al lugar más íntimo, al lugar en el cual tú te vas a sentir más seguro, te eleva y te pones sobre una roca. Y una vez que te pones sobre una roca, tú ves las cosas diferentes. Eso que ya te agobiaba, ya no lo vas a ver igual. Estás protegido, estás guardado por el Señor. Pero aparte de eso, Dios cambia la visión en ese tabernáculo. Dios cambia tu visión en ese lugar secreto. Dios cambia tu visión en ese lugar donde Dios te lleva ahí, en lo reservado de su morada. Porque en la presencia del Señor las cosas se ven diferentes. Porque cuando tú estás en la presencia del Señor, la situación que te aqueja puede ser la misma. Pero como tú la vas a ver, no va a ser igual. Porque en Dios hay esperanza, en Dios hay luz, en Dios hay salvación y Dios es la fortaleza de nuestra vida. Y mira lo que dice el versículo 6 ahí, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Veamos esto acá. En primer lugar, dice ahí el salmista que él levantará su cabeza sobre los enemigos que lo rodean. Pero ¿dónde está David? Dice ahí, en su tabernáculo. Aún no ha salido de su tabernáculo. Permanece, dice. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Qué más dice? Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. La victoria en el Señor la consigues en la intimidad con Él. La victoria sobre tus enemigos la consigues en su presencia. La victoria sobre la adversidad que hoy puedas estar pasando solamente la vas a conseguir en lo más secreto de su morada, en el lugar más íntimo, en el lugar más protegido, en el lugar más o especial que Dios tiene para ti. Y en ese lugar tú vas a poder alzar tu cabeza porque Dios te pone sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es nuestra roca. Y sacrificaré, dice, en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. En esa situación, tú, en el lugar secreto, en el lugar seguro, en ese escondite que el Señor tiene reservado para cada uno de sus hijos, en ese lugar tú te vas a levantar en victoria. En ese lugar tú vas a sacrificar, dice acá, o vas a realizar sacrificios de júbilo. Tú vas a cantar con alegría, con gozo. Señor, me alegro aún en esta situación. Esta situación no me va a desmoronar. Esta situación no me va a amedrentar. Esta situación no me va a hacer huir. Por eso David, amado, cuando fue rescatado por ese hombre de su ejército, David no huyó. David se quedó porque él sabía que la esperanza estaba en el Señor, porque su fortaleza estaba en el Señor. Era un hombre gigante, dice que la espada ahí pesaba 3 kilos, pero David se mantuvo porque la salvación es del Señor, la salvación viene en Él. Así que en esta mañana te motivo a esto. Y dice ahí también, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Por qué hacerlo? Porque Él es el que te da la victoria. Él es el que te lleva a pastos verdes. Él es el que te saca de ese momento difícil, que te saca del pozo, de la desesperación y te pone sobre una peña y te dice ahí, tú eres mi hijo. Así que en esta mañana te motivo a realizar esta misma declaración que hace el rey David. Para David, Dios representa, como dijimos, luz, salvación, fortaleza. Pero estas expresiones de confianza estaban o se aprendían en el lugar secreto,
en la presencia del Señor, en ese escondite que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Porque es allí donde David aprendía a conocer más a Dios, conocer sus atributos, podía meditar en Dios, incluso hasta realizarle preguntas al Señor. Así que en esta mañana deseo hacer un llamado para todos aquellos que aún no tienen esta esperanza, para todos aquellos que aún no saben que Dios puede ser tu luz, tu salvación y tu fortaleza. Pero quiero decirte, si quieres caminar tranquilo y seguro en esta vida, busca al Señor. Entra en el tabernáculo y Dios te va a llevar al lugar más íntimo de su tabernáculo para enseñarte, para ayudarte, para levantarte, para que cambies la visión y la perspectiva que tienes de las cosas. Juan 12:46, terminando, dice así: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está el secreto. Para que puedas caminar tranquilo y confiado, para que puedas caminar sin temor, Dios vino al mundo. Jesús, la luz, vino al mundo para que hoy podamos vivir en paz, tranquilos. Y cuando venga el momento de la aflicción, cuando venga el momento de la prueba, ten seguro, confiado que Dios te guardará en el lugar más secreto de su morada. Permíteme hacer un llamado en esta mañana. En primer lugar, a todos aquellos que aún no tienen esta esperanza, a todos aquellos que caminan sin luz, a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles y no saben cómo salir. Quiero decirte, Dios es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Repite esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te abro mi corazón para recibirte. Confieso todos mis pecados. Te pido perdón por toda mi vida pasada y le declaro como el Señor de mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar por ti, Padre. Oro por cada una de estas personas que hoy realizan esta oración, Señor, en la cual abren su corazón, le reciben y lo confiesan como el Señor de sus vidas. Pido que, así como a David se le revelaba en el lugar secreto, también cada uno de ellos anhele tener intimidad con usted en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora déjame orar por la iglesia. Iglesia, si estás pasando momentos difíciles, si estás pasando momentos fuertes, quiero decirte que en este momento el Señor quiere llevarte al lugar más escondido de su tabernáculo, al lugar ahí privado. Y cuando te lleva ahí al lugar privado, no solamente te protege, no solamente te cuida, sino que te pone sobre una roca, te levanta, y las situaciones que hoy puedas estar pasando no las vas a ver igual, porque estás sobre la roca que es Cristo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro apoyo, Él es nuestro sustento, Él es quien nos guía. Así como David era un líder que guiaba a su pueblo, era un líder en cual podía reflejar la luz del Señor, así también Dios quiere hoy ser tu luz y nuestra luz. Así que déjame orar por ti, Padre. Oro por tu iglesia en esta mañana, por todos tus hijos que estén pasando momentos difíciles de enfermedad, de dolencias, Padre, y que en este día ellos puedan tener este anhelo y esta necesidad que hace David ahí en el versículo número 4, de habitar en tu presencia, de estar en tu presencia, que eso sea lo más importante, contemplar tu rostro, inquirir, preguntarte, Señor. Oramos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que usted abra en nuestros corazones y en nuestra vida este deseo, este anhelo que tenía el rey David de permanecer, Señor, con usted, de permanecer en usted, de permanecer en su presencia. Y este deseo, este anhelo, Señor, le permitía declarar que usted era su luz, que usted era su salvación y que usted era su fortaleza. Le damos muchas gracias en esta mañana, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que tengas una muy bendecida semana.